Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. ¿Qué tal, Somos amigos? una Muy buenas plataforma tardes. informativa de Bienvenidos referencia para a un webinar profesionales, más de autoridades y Contribuyente. ciudadanos interesados en Saludamos con temas mucho fiscales. gusto a nuestros seguidores en Conoce nuestras nuestro portal páginas de en Facebook, en el canal de YouTube. www.elcontribuyente.mx. Agradecemos a nuestra Encuéntranos gente que en se ha Facebook conectado como El en esta Contribuyente tarde a un webinar y más de conoce los nuestro jueves con el newsletter Contribuyente. El Fisco Analista. Agradecemos también El al Colegio de Contribuyente, Contadores Públicos el de portal México, de noticias quien fiscales, gracias con contables esta y alianza que legales tenemos con más ellos útil hemos de México. tenido y obtenido la El participación de grandes Contribuyente. ponentes Somos una de plataforma talla informativa de nacional e referencia para internacional. profesionales, En esta autoridades ocasión y ciudadanos tenemos también a, interesados en temas a un fiscales. contador público de una Conoce gran nuestro calidad. Ya portal hemos tenido en la oportunidad de tener algún webinar con él. www.elcontribuyente.mx. En esta ocasión quiero Encuéntranos presentar al en contador Facebook público como El Rolando Silva Contribuyente Briceño, y conoce nuestro quien está con newsletter nosotros El en esta Fisco tarde Analista. y es una persona El con mucha Contribuyente, preparación en el tema. el El webinar portal es de noticias fiscales, preparación del contables reparto de y legales utilidades más. en este ejercicio que tienen que realizar las empresas. Y bueno, estamos con un ponente de talla internacional. Les decía, es el contador público Rolando Silva Briceño. Él es contador público certificado en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socio de Insight Tax Advisory SC, colaborador en firmas internacionales, dictaminador para efectos de seguro social, de Infonavit y de contribuciones locales. Él también es vicepresidente de apoyo a federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asesor de la Comisión de Seguridad Social Nacional del Instituto, actualmente enlace ante el IMSS, vocero del Colegio de Contadores Públicos de México en temas de seguridad social, catedrático en diferentes universidades. Él es también ponente en foros de especialistas a nivel nacional e internacional. Y bueno, ha ocupado varios cargos en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como participante en parlamentos abiertos de la Cámara de Diputados para temas de pensiones y subcontratación. Es coautor de múltiples libros especializados editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también ha sido catedrático y capacitador de la UNAM. Así es, pues damos la bienvenida al contador público Rolando Silva Briceño. Les pedimos que se sigan conectando, pueden compartir la transmisión y una vez que termine también este ejercicio lo van a poder ver en el portal de YouTube del contribuyente y también en nuestras redes sociales. Van a tener esta charla, esta plática ahí grabada para que la puedan consultar en el momento que desean, pero en este momento pueden empezar a colocar sus preguntas en nuestro chat y las vamos a tratar de leer una vez terminada esta participación. Vamos a tener un espacio para contestar estas preguntas y sin duda va a ser un rato con información muy importante. Contador Rolando Silva, muy buenas tardes. Gracias por participar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre un gusto saludarte a ti y sobre todo a la gente que nos hace el favor de seguirnos. Y ahora pues con el gusto, ¿no? Adicional de saludarnos, ¿no? De convivir con gente con quien compartimos intereses de forma extraña, ¿no? Pero nos gustan estos temas o a esto nos dedicamos. Vamos a platicar de PTU, ¿no? De la participación de los trabajadores en las utilidades. Un tema que pues, siempre que uno habla de algo le parece que resulta interesante, ¿no? Por eso se da uno a la tarea de hacerlo. Pero creo que en esta ocasión, igual que el año pasado, habrá que poner especial atención. Si bien no hay modificaciones recientes como tal, ¿no? No hay algo que se haya cambiado el último año en cuanto a la norma, en cuanto a las leyes, sí que hay cambios y creo que son de ese tipo de cambios de los que debemos estar atentos porque tiene que ver con la forma en la que vamos a ser fiscalizados. Derivado de la reforma en materia de subcontratación, ¿no? Con la que seguramente que nos escucha está familiarizado, hubo algún ajuste a las reglas para el otorgamiento, para el pago de las utilidades, para la participación a los trabajadores de las utilidades. Vamos a ver qué sucedió con esto, ¿no? A lo largo de la plática. Ya se les invitaba a hacer sus preguntas, por favor, con toda confianza, preguntas, correcciones, quejas, ¿no? Porque no nadie es poseedor de la verdad absoluta y pues lo mejor que se espera de este tipo de intercambios pues es tener una idea más clara, no más homogénea sobre algunos temas.
Siempre a favor de los derechos de los trabajadores, o sea, no podría ser de una manera diferente, pero creo que incluso en estos días, justo en estos días, hemos estado al tanto de modificaciones que suenan a un beneficio, suenan a mejores condiciones laborales. Eso siempre se va a agradecer. Estamos en deuda con la clase obrera, con el sector trabajador. Y esto pues, parecería que ahora tenemos la intención de irlo remediando. Sin embargo, habrá que no perder el foco y por eso me gusta este tema en este momento, de que al final el principal derecho que tienen los trabajadores en nuestro país es justamente tener trabajo y que de ahí se derivan el resto de las regulaciones y que por supuesto que quisiéramos una ley que proteja verdaderamente al trabajador, pero en México, igual que en la mayoría de los países, los trabajos, las fuentes de empleo, las plazas, se generan por quien invierte su dinero, ¿no? Quien invierte su dinero tiene la necesidad de pues, tener a alguien que colabore con él para seguir trabajando. Siempre, excepto en el gobierno, hablo exclusivamente de la iniciativa privada, ¿no? De apartado A, siempre la expectativa va a ser ganar dinero, ¿no? Tener una utilidad. Claro que debe de ser justo, o sea, debe de ser justo el trabajo, la remuneración que alguien recibe con el beneficio que genera para quien eh, es el dueño, el beneficiario, el patrón. En este caso, claro que debe de haber un equilibrio, pero no se concibe el uno sin el otro. El patrón, el empresario, no podría generar utilidades si no fuera con la mano de obra de los trabajadores. Los trabajadores no podrían tener acceso ni a su salario ni a este tipo de prestaciones si no hay la generación de una utilidad. Y entonces en esta búsqueda del equilibrio obrero-patronal habrá que ser cuidadosos de no irnos muy de lado porque la combinación de la situación actual está generando, pues bueno, que se desincentiven alguna suerte de generación de empleos. Pero bueno, ya aterricemos, ¿no? En el tema vamos a hablar de PTU, del derecho que tienen los trabajadores a ser participados de las utilidades que su patrón genere durante un ejercicio, durante un año, que me participen, que me den, que me compartan parte de lo que se ganó. La primera pregunta, y creo que esto nos va a dar mucho foco sobre lo particular que es este apartado de un derecho obligación. En muchas ocasiones podríamos estar pensando, y la verdad es que ha sido un tema controvertido desde hace mucho tiempo, hasta hace poco con toda claridad podríamos afirmar que no se pagaba, ¿no? Simplemente era una obligación de los patrones y pues el desmarcarte, ¿no? El salir del supuesto de ser patrón, pues en apariencia al menos, pues te eximía de la obligación de compartir tus utilidades. Entonces era tan sencillo como que alguien más, ¿no? Tuviera a mis trabajadores a través de una factura y entonces ahí tengo un beneficio fiscal hasta hace poco tiempo legal y no la obligación de compartir mis utilidades. Bueno, eso estaba mal, ¿no? Definitivamente estaba mal. No hablemos de si fue permitido o no, fomentado, es estructurado o no. Pero bueno, la idea es que hoy eso teóricamente no debería de suceder, fue la justificación para muchos temas. Pero centrándonos en la PTU y sus efectos, tenemos que aclarar varias cosas y una principal es que no es una prestación que pretenda premiar al trabajador, no es una prestación que se considere un regalo, no es una dádiva, no es un favor, no hace diferencia del buen trabajador con alguien que pudiera ser calificado de forma diferente, inclusive y a pesar de que se menciona en diferentes disposiciones, no tiene la función de motivar la producción. El espíritu de la PTU es la redistribución de la riqueza, que quien gana dinero, quien obtiene una renta, quien obtiene una utilidad, la reparta con quien menos tiene. Es así de claro que con la óptica que se tiene en muchas de nuestra normatividad laboral, bueno, pues el patrón que representa el capital comparta con los trabajadores una parte de lo que ganó sin importar si fueron buenos, si fueron malos,
si colaboraron, si tuvieron un papel indispensable o incluso si fueron causantes de alguna pérdida, hay que redistribuir la riqueza. Y esto se conseguía de alguna forma, o se hubiese conseguido, ¿no? de haber aplicado la ley, pues con un porcentaje. Ahorita les comentamos del porcentaje. Pero la idea es que toda empresa, todo patrón, todo contribuyente, ¿no? O no contribuyente incluso, que generara una utilidad y que fuera el patrón, tuviera que repartir. Hablemos del 10% y ahorita les cuento porque ese sería una de las variables, ¿no? Que no se utilizó, pero hubiera resuelto muchas cosas. Imaginemos que de pronto en el mes de junio, se vuelca al mercado el 10% de todas las utilidades fiscales, de toda la base, ¿no? Bueno, más bien de toda la renta que se generó, de toda la utilidad al mercado. Cuando los trabajadores recibimos una cantidad de dinero que no está formalmente en el presupuesto, sino que es extraordinaria, casi siempre lo gastamos, ¿no? No es que lo invertamos, que lo ahorremos. Por lo general lo llevamos al consumo, al mercado de consumo inmediato. Y esto que en cada caso habrá que evaluar, ¿no? Podría ser hasta irresponsable, pero en efectos macroeconómicos, imaginemos que el 10% de todo lo que se ganó, ¿no? Asumiendo que todo se hace de forma correcta, el 10% de todo el dinero que se ganó se vuelca al mercado de consumo, y entonces pues, esto va a generar que la economía circule, que se genere impuestos al consumo y en consecuencia para quien vende estos servicios o productos, ingresos impuestos sobre los ingresos, renta al final del día en un periodo que está pues a medio año prácticamente, ¿no? Donde no hay como que las fechas estas específicas o claves que generan actividad en Navidad, vacaciones, etcétera. Bueno, pues esta era la idea, ¿no? Esta era la idea, que el que tiene mucho le comparta un poco de lo que tiene al que tiene menos, no importando si es bueno o si es malo. Si queremos ver esto como un tema, un bono de productividad, como algo similar, no le vamos a encontrar sentido. Si pensamos en la PTU como una cantidad, como una obligación que se causa, ya lo estamos viendo de una forma fiscal. No es un tema fiscal, es un tema laboral. Claro que tiene efectos fiscales, pero no se causa, y hago énfasis en esta parte porque derivado de modificaciones recientes, pues hemos estado hablando incluso de partes proporcionales y de valores parciales. Aquí es muy claro cómo funciona y por supuesto que hay una modificación que tiene alguna implicación. Eh, con el mensaje que yo querría comenzar con la charla es con el tema de los plazos, ¿no? En automático, una vez que vamos entrando, ¿no? Que estamos cerca del mes de mayo, nos viene a la mente la PTU. Voy a recibir PTU, no voy a recibir PTU, tengo que pagar, no tengo que, que pagarla, tengo algo que repartir, no tengo algo que repartir, ¿cuáles son mis obligaciones? Bueno, pues aquí comencemos para saber si estamos o no en falta, ¿no? Si necesitamos tomar acciones de inmediato o ahí vamos. Me parece que la primera fecha, el primer compromiso, tiene que ver, y se va a contar de forma diferente. Una vez que yo presenté, siendo persona moral o persona física y teniendo trabajadores a mi cargo, presenté mi declaración anual del impuesto sobre la renta, voy a tener 10 días. Voy a tener 10 días para entregar la declaración a mis trabajadores. Yo tengo como patrón que entregar esta declaración. En realidad tendré que estarla entregando de forma completa. Habla de la declaración. Ya sabemos que la declaración pues, es más bien como que el resumen, los anexos que tuvieran que ver con la utilidad, con la generación de la utilidad. En términos muy concretos, ingresos, ¿no? Los ingresos exentos y grabados, y les cuento por qué, y los gastos, ¿no? También exentos y, bueno, más bien deducibles o no deducibles. Esto quiere decir que si tiene más de 10 días y si somos personas morales, esto es un hecho que ya sucedió, tiene más de 10 días que presenté o que debí presentar, y es por esto la fecha límite. Si tiene más de 10 días que se venció el plazo para que yo presentara mi declaración anual y no la he entregado a mis trabajadores, no la he puesto a su disposición para su revisión, ya tengo un tema, ¿no? O sea, ya incurrí en una falta, ya traigo un proceso que pudiera terminar siendo
pues una omisión con diferentes repercusiones. Entonces, primer paso, si presenté mi declaración, tengo 10 días para ponerla a disposición de los trabajadores. Aquí, la realidad es que la ley señala que la obligación es hacia todos los trabajadores. Si vemos reglamentos que no se actualizaron con la reforma del 19 en temas laborales, parecería que se lo tenemos que entregar solamente si hay sindicato, ¿no? El representante sindical. Recordemos para todos estos efectos que la Ley Federal del Trabajo de manera muy clara señala que ante la falta de elementos para entender, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? No habrá que complicarse, lo que más le convenga al trabajador. Y aquí sí lo que más le conviene al trabajador, pues es tener la información a la mano. Si hace 10 días presentamos, si hace más de 10 días presentamos nuestra declaración del impuesto anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2022 y nuestros trabajadores no tienen acceso a esta información, ya estamos en falta. O sea, ya podríamos ser sujetos de una multa y adicional, pues alguien ya se está frotando las manos, ¿no? Con este tema. Entonces, bueno, tomemos eso como primer plazo. Una vez que entregamos esta declaración, que la ponemos a disposición de los trabajadores, ellos van a tener 30 días para señalar si ellos presumen, consideran que dentro de la declaración hay alguna irregularidad. No es casualidad, ¿no? No es casualidad que se permita hacer esto, porque imaginemos, ¿no? Que estamos hablando ahora de materialidad, de operaciones inexistentes, y que por supuesto que ante los ojos de la autoridad, pensamos en el SAT de forma específica, pues su mejor escenario es que tengamos una utilidad mayor, que se pague un mayor impuesto, ¿no? Y esto quiere decir muchas cosas, y ante la operación simple de generar una utilidad, teniendo nuestros ingresos menos los gastos, es relativamente fácil que un trabajador que está vinculado, como lo es en todos los casos, con la operación, pueda decir, yo no vi que compraras 10 trailers, ¿no? Yo no vi que se comprara una nueva nave industrial, yo vi que vendiste mucho más y sobre todo con el tema de operaciones inexistentes, ¿qué más elemento voy a creer como autoridad fiscal que la denuncia o el señalamiento de una irregularidad de un trabajador que dice, no compraste eso, yo no lo vi, yo no vi esa cantidad de material, esto no se remodeló, no se construyó, no se pagó, eh, etcétera. Es sumamente fácil y esto abre una ventana de oportunidad. Es como tener muchos ojos dentro de una compañía y también es como que yo puedo ser los ojos de la autoridad fiscal y decir, oye, claro que generaste una utilidad. Esto, señores, para no darle tantas vueltas, puede ser el detonador de una serie de denuncias que generen facultades para la autoridad fiscal para una revisión que originalmente no se hubiera hecho. Si mis trabajadores, y si usan, comentamos más adelante el proceso, señalan alguna irregularidad en temas fiscales en donde obviamente lo que va a señalar algún trabajador en su caso, pues es que ganamos más, que el patrón ganó más de lo que dijo que había ganado. Tiene que ver con que o gastó menos o recibió más. Lo vieron, lo saben. Claro que hay un peso. Y además los faculta, ¿no? Para hacer una revisión. Entonces ya vamos 10 días después de presentar la declaración, que pensemos marzo, ¿no? 10 días después de marzo, personas morales ya debimos de hacer eso, si no, hagámoslo, hagámoslo de forma espontánea y personas físicas podríamos estar en el proceso. A partir de que se entrega esta declaración, eso se tiene que documentar. Hoy tenemos la necesidad de documentar todos los temas. Una vez que se entrega esta declaración, los trabajadores o representantes, sindicato, va a tener un mes, 30 días para señalar alguna observación y hay un procedimiento, ahorita les cuento, hay varios fundamentos sobre este tema para señalar alguna irregularidad. Y la siguiente fecha, ¿no? que es específica, que está señalada, es la de 60 días para pagar la PTU, para entregar el dinero. Y entonces pensemos, ¿no? En personas morales que presentan su declaración en marzo, pues bueno, pues entonces si presenté mi declaración en marzo, pues en mayo, ¿no? En algún momento de mayo voy a tener que hacer el pago de la PTU. Tres fechas principales. A mí me parece que es importante que revisemos la primera, eh, porque aún no se están generando
Requerimientos, pues es que a lo mejor no hemos presentado la declaración. Si no la presentamos, a partir de que se vence el plazo, se comienzan a contar los 10 días. Pero, señores, de verdad es importante que si no estamos en apego a esta serie de obligaciones, se tomen cartas en el asunto, porque hoy más que nunca la espontaneidad, ¿no? Este ejercicio de autocorrección, de pues, pagar sin que me cobren, va a ser mucho más económico que una situación diferente. Les voy contando, ¿no? Quería empezar con los plazos para saber si estoy o no estoy y si debo de comenzar, voy a pensar en el tema o ya voy tarde. Este tema de una redistribución de la riqueza en la Constitución, en la Carta Magna, o sea, en una jerarquía de leyes, eso está y nos señala, ¿no? De forma muy general que los trabajadores, ¿no? Todos los trabajadores tienen derecho a participar, a que se les dé una parte de la renta, de la utilidad que generen las empresas, de la renta que genere el patrón, que me compartan. Ese es el derecho que tengo como trabajador y la obligación que como patrón tengo que cumplir a nivel constitucional. Ahí recordemos que son parte de los derechos, ¿no? Incluso pues, laborales, podrían ser hasta fundamentales, y que en todos los casos los temas laborales, las prestaciones, los derechos, tienen algunos principios. Y uno, eh, dos, ¿no? Yo querría mencionar, dos, uno es que estos deben de ser progresivos, no se puede legislar de más a menos, no puede ser que ahora gane menos o que me retiren prestaciones. Y la otra es que son irrenunciables. Yo no puedo regalarle al patrón mi dinero, no puedo perdonarle la PTU, no puedo decirle págame medio aguinaldo, no puedo decirle dame menos vacaciones. Bueno, sí puedo decirle, pero si él me hace caso es como si nadie le dijera. El trabajador no tiene la facultad de renunciar a los derechos que la ley le asigna. Y aquí el mensaje va en dos sentidos. Una, si somos trabajadores, no importa si firmé algo, no importa si dije, no importa si que mis derechos son mis derechos. Y si somos patrones o asesoramos a algún patrón, un escrito, no sé, porque he visto varios, un escrito en donde el trabajador eh, directa o indirectamente renuncia a cualquiera de sus derechos, al salario, a las vacaciones, a la PTU, al aguinaldo, no es otra cosa más que documentar una clara falta que yo como patrón tengo. No existe, no se puede que el trabajador renuncie a sus derechos. No puede el trabajador renunciar a sus derechos, aunque quiera, exactamente por el mismo motivo que un menor de edad no puede consentir. No puede decir si quiero, oye, no te puedes casar a los 10 años. Sí, sí puedo. No puedes, pero soy una persona. No, no está dentro de las cosas que puedes hacer, exactamente por el mismo motivo que los trabajadores no pueden renunciar. Hay una subordinación. El trabajador va a hacer lo que el patrón le diga. Y justo una forma de proteger el derecho es esta. Entonces, todos los documentos, todos los acuerdos que hagamos incluso con pseudosindicatos en donde o se disminuye o se renuncia de alguna forma a prestaciones, no nos van a ayudar más que para documentar que estamos en falta y serán elementos, ¿no? Para que tengamos que pues, afrontar las consecuencias. Entonces, vamos de un tema constitucional. Este tema de la PTU, esta situación, perdón, creo que a mí se me fue este tema de la PTU, y siempre vamos a vincular, ¿no? Los últimos años con un 10%, no siempre es un 10%, no tendría que seguir siendo un 10%, porque este porcentaje en el que gana, el que genera riqueza, le comparta a quien, no a quien ayudó, que le comparte a quien menos tiene al trabajador, podríamos estar hablando de un 5, de un 20, ¿no? De un 50, no sé. Es una variable que una comisión conformada con características bien específicas, ¿no? Representantes del sector patronal, del sector obrero, del gobierno, por supuesto, distintas instituciones conforman una comisión que dentro de sus funciones principales dice qué porcentaje. Es el 10, no siempre fue
el 10, no creo que antes, no sé si antes fue mayor o menor, ahí les diría, no voy a caer en contradicciones, pero se puede mover, se puede mover. ¿Por qué? Porque es su obligación, no todo el tiempo, no cada año, con espacios, no pensemos en 10 años, pero se podría estar modificando. Resultado de estudios específicos, de decir, oye, a ver cómo están las cosas, ¿no? O sea, un 10 es mucho, es poco. Bueno, habrá momentos en donde 10 probablemente sea muy poco y habrá momentos en donde 10 sea la diferencia entre que una empresa sobreviva o no sobreviva. Se tiene la obligación de que esta comisión atienda pues a la necesidad de invertir el dinero, de reinvertir las ganancias, ¿no? De soportar estas cosas, de soportar alguna situación, ¿no? De evaluaciones, cambios, del tema de pandemia, y se pudieron tener ajustes. No se hace, la verdad es que esta comisión, que además es un organismo, ¿no? Muy formal, muy de protocolos, ha llegado, ¿no? Y ahí sí desconozco con qué nivel de análisis, pues a la conclusión de que el 10% está bien. No digo que esté mal, pero me parece que la situación, ¿no? Actual con la que se vivía la última vez que se revisó este porcentaje es un mundo diferente. Me llama la atención que volviéramos a coincidir en un 10%. Pero bueno, ¿no? Entonces está eh, esta comisión que les digo, está interesante, ¿no? Para efectos prácticos, no tanto. Yo siento que como personas a veces estamos un tanto lejos de estos temas, pero interesante no deja de ser. Hay alguien que se encarga de decir qué porcentajes, entre otras cosas, pero principalmente qué porcentajes, así como la CONASAMI, que habla del salario mínimo, ahí traen un proceso más complejo, ¿no? Ahí se prevé cada año, pues aquí ya traemos un rato. Y eh, les comparto, hubo un acta que ahí estuvo interesante, porque en la primera, en el 2019, ya hacia finales, se convocó a la Comisión Nacional para revisar el porcentaje. Pero pues como la PTU era algo que es a menos, ¿no? Que fuera una empresa muy icónica, pues no pagaba porque tenía a mis trabajadores tercerizados en un outsourcing. En el mejor de los casos, pues a mí qué me afecta, que sea mucho, que sea poco el porcentaje. Ya cuando se definió que teóricamente no podríamos estar subcontratando, ¿no? Los trabajadores que colaboran para el objeto de mi empresa, bueno, ahí sí se atendió, ¿no? Pero bueno, se quedó en el 10. Es como el fondo constitucional, y yo los invito a que se empapen de esta literatura. Es bien interesante. A mí la PT1 no me gustaba, me parecía igual, yo creo que mucho por la postura. Tenemos como contadores un impuesto adicional, y es que es un 10% más, ¿no? No es el 30, es el 40, y para que un negocio me dé un margen que me permita pagar, ¿no? Un 40% de utilidad, y que lo que me sobra no sea mi utilidad neta, sea atractivo, está complicado. Si vemos el efecto macroeconómico social, tiene mucho de romanticismo incluso, ¿no? Lo tenía algo de eso. ¿Sí? Bueno, entonces hay que pagar, hay que compartir parte de la utilidad con los trabajadores, nos hayan o no ayudado, si fueron nuestros trabajadores en el ejercicio que se generó la utilidad, hay que compartirlo con algunas excepciones. Las empresas que son de nueva creación, las que van operando, y aquí les cuento, les voy a hacer varios comentarios, que estuve revisando una guía que se agradece, por supuesto, que genera el SAT. Sí, genera el SAT una guía sobre algunos temas, algunos términos que se tienen que estar dando con la PTU, y me llamó la atención que incluye varios criterios, y el fundamento para señalar estos criterios ha sido resoluciones de la autoridad o pues como, sí, como criterios de la propia autoridad. Llama la atención que tengan dentro de la guía el mismo fundamento, bueno, más bien la misma fuerza que un fundamento legal real, ¿no? Bueno, se estaba viendo la guía, y habla de varios temas que se dan por hecho y que no forzosamente tendrían que ser así. Habla de las empresas de nueva creación, lo estábamos diciendo como las excepciones, y dicen durante el primer año de funcionamiento. Traigo
a la mesa el tema de la guía porque dicen, es criterio de las autoridades que la fecha en la que se iniciaron operaciones sea la fecha de alta ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? O sea, la que va a contener mi RFC. Y a mí me parece que hay 1000 motivos por los que la fecha en la que me di de alta ante la autoridad fiscal y la fecha en la que comienzo operaciones podrían diferir. O sea, podrían diferir por muchos temas. Y que si este beneficio, esta excepción, claramente es para que las empresas crezcan, entendiendo que un primer año casi imposible, ¿no? Salvo en casos muy especiales, pues me va a generar dinero suficiente y que los primeros años voy a tener la necesidad, incluso para que una empresa sobreviva, pues de reinvertir las utilidades en su totalidad, que podría poner en tela de juicio mi sobrevivencia, ¿no? Como empresa. Entonces, señala esto, ahí yo no comparto tanto que la fecha de alta ante el SAT sea la fecha de inicio de operaciones, porque yo me podría tardar 1 o 2 o 3 años entre que me doy de alta, entendiendo que tengo obligaciones, y que de verdad tengo operaciones, ¿no? Tengo intercambio, tengo compraventa, tengo operaciones que podrían generarme una renta. Pero bueno, digo, eso está en los criterios. Se señalan también en las empresas dedicadas a la elaboración de nuevos productos. Aquí se requiere una autorización, entiendo, la Secretaría de Economía, y ahí me corrigen, por favor, si estoy mal, pero bueno, es un dictamen adicional por algún tiempo. Las empresas, las empresas de la industria extractiva, como las mineras, y aquí las exime, ¿no? De participar, de compartir sus ganancias durante el periodo de exploración. Pues sí, muchas gracias, ¿no? Pero yo dudo mucho que durante el periodo de exploración una industria minera genere utilidades. Entonces, no sé si da falta de datos, ¿no? De su servidor o uno de muchos temas que se van, pues hay que proteger la industria extractiva. Aquí trae un trasfondo, ¿no? Con temas petroleros. Bueno, las instituciones de asistencia privada tampoco tienen que otorgarlas, pues cuáles no, no tendrían que tener. Obviamente, aquí no podemos dejar de señalar que la ley de forma expresa exime al IMSS de otorgar, ¿no? De repartir sus utilidades. Pues, ¿cuáles, no? ¿Cómo? Y a mí estas cosas me dan mucho miedo cuando una lista, ¿no? Es binaria, sí o no. Bueno, pues mi problema no es a quién ponga en la lista, sino a quienes no pongo, porque en automático estoy descalificando a todos los que no entran. Y si me dice que el IMSS no, entonces el Infonavit sí, o el Fonacot sí. La verdad es que me parece algo extraño. Se entiende, ¿no? Se entiende. Y además veo complicado que se genere una utilidad simplemente porque no hay naturales. En números rojos es como debe de estar. Si el IMSS, el Infonavit, tuviera algún remanente, ¿no? Tuviera algún dinero adicional, pues yo calificaría como que no está ayudando lo suficiente. O sea, ¿cómo puedes tener dinero cuando tu trabajo es ayudar? O sea, gástatelo todo en lo que te toca. Pero bueno, y finalmente algo que me parece poco conocido, o por lo menos poco difundido, una restricción, o más bien una cobertura que hay para las empresas que tengan un capital de algún monto, 300,000, y es una resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero creo que es de hace muchísimos años y se consideraba que una empresa que tuviera como capital 300,000 pesos o menos, pues bueno, pues mismo que todavía si le quitaras, entonces hay que dejarla crecer y se eximía, pero tiene muchísimos años. Yo creo que hoy, imagínense, le estamos dando un tratamiento mezclando cosas, ¿eh? Un beneficio a quien tiene como capital 300,000 o menos, cuando otro tema que también se tendrá que actualizar, pero solo para comprarlo, cuando los trabajadores tienen como obligación presentar su declaración anual arriba de los 400,000 pesos. Pues, ¿de qué mundo estamos hablando? Creo que esto se tendría que actualizar. Y digo, no porque no se tengan que repartir las utilidades, pero sí, porque puede ser que en este reparto de utilidades a lo mejor a cada uno de mis trabajadores les toquen 100 pesos y esos 100 pesos siempre son buenos, siempre son bien recibidos, siempre se necesitan, pero probablemente no cambien el destino de un trabajador, pero en conjunto esa erogación del patrón probablemente sí le impida continuar con sus operaciones. Entonces, esos son los patrones, ¿no? Las empresas que están
Sin medidas que tienen, que pueden no hacer. Del otro lado, no del otro lado, ¿quiénes son los trabajadores que van o no a recibir utilidades? Mm, Aquí hay varias disposiciones ya más particulares, pero pensemos en directores o gerentes generales como alguien que no va a ser participado, a quien no se le va a compartir. Si bien la ley habla en plural, este truco o sí, no, este truco, esta acción de, pues, determinar que tengo 25, ¿no? O 100, o los que sea, gerentes o directores generales, es una simulación. Por supuesto que se exime de la obligación de pagarlo o incluso, pues, se limita el derecho para las personas que tengan esa circunstancia, pero es por una razón, por una razón no están subordinados, no están subordinados, hablan de una persona, o sea, cuando hablan en plural es porque se refieren a todas las empresas, a todos los patrones. No quiere decir que a todo el que tú designes como director o como gerente va a perder su derecho a ser participado. Habla de la persona que toma las decisiones, de quien se podría presumir tiene el, el poder legal de mando, ¿no? Y las razones tienen que ver, puesto pues con conflictos de intereses, ¿no? Con mantener una independencia. Entonces estamos hablando de solo una persona, no se vale esto de la lista de directores y estos no les voy a dar PTU, hablan de uno, sí está redactado en plural, pero no tenemos la redacción más elegante, pero habla en plural por referirse a todas las empresas, a todos los patrones, no porque se espere que tengamos más de un director general, no puede haber más de un director general, no sería general. Bueno, y los trabajadores eventuales que no acumulen durante este ejercicio 60 días de trabajo. Podría sonar un tanto injusto, ¿no? Pero pues bueno, pensamos que alguien que se dedica de forma natural a un trabajo que es eventual, pues trabaja con distintos patrones a lo largo del año y aquí pone un límite. Si tu trabajador eventual no laboró contigo 60 días o más, bueno, pues no será considerado dentro de este reparto. Esos días no tienen que ser continuos, o sea, no tienen que ser pegados, pueden ser 15 días, luego 15 días no, 15 días sí, un mes. Un mes no, y acumular los 60. Todo esto tiene mucho sentido o tenía mucho sentido porque no modificaba la cantidad que iba a salir de la bolsa del patrón. El patrón iba a dar, como comentamos, el 10%, y sin ninguna posibilidad de que esto fuera diferente, ese dinero no iba a regresar a su bolsa. No iba a regresar a su bolsa, o se repartía o se quedaba pendiente de repartir. Entonces, pues bueno, ¿cuál es mi interés en darle a más o en darle a menos? Para mí, como patrón, si se reparten estos 1,000 pesos entre 3 o entre 100, financieramente me da igual, ¿no? Mi erogación es una, se perdió, se perdió este. Pero entonces, trabajadores que siendo trabajadores, leía, y justo en la guía del chat decía que tampoco tienen derecho los trabajadores, fíjense qué incongruencia, los trabajadores que estén por honorario siempre y cuando no tengan una relación personal subordinada, pues que eso no es lo que te convierte en trabajador, y entonces por quien está por honorarios, ¿no? Por asimilables a salarios. O sea que si tu patrón no te reconoce, no tienes derecho. Y por eso mencionaba al principio, habrá que separar lo fiscal de lo laboral, y este es un tema laboral. Si estás por honorarios o eres mi proveedor, incluso si me mandas tu factura, pero yo te doy órdenes, tengo el derecho de darte órdenes y tú tienes la obligación de obedecerme, eres mi trabajador. Y la forma en la que tributes no tiene que ver con tus derechos laborales. Si yo te puedo mandar y tú me debes de obedecer a cambio de pagarte un salario, eres mi trabajador y tienes todos los derechos que la ley señala, independientemente de qué título le pongas. Pero la guía habla de eso, ¿no? De los trabajadores, y dicen los trabajadores por honorarios. A lo mejor sí, y les hablaba de los eventuales, entonces se pueden ser 60 días para los eventuales. Si tengo un trabajador eventual por más de 60 días, creo que no es complicado
llegar a la conclusión de que no es eventual. Estoy simulando que es eventual. Bueno, vamos a personas porque yo me queda mucho en los temas. Pasos, ¿no? Pasos básicos para determinar la participación del trabajador. Paso 1, centro de declaración. Aquí voy a saber cuánto es mi 10%, que es lo que es la comisión aún me señala, y lo voy a separar, ¿no? Lo voy a separar y tendría que estarlo, ¿no?, poniendo a disposición de los trabajadores. Y el paso, me parece que incluso el más importante y en donde todos los patrones fallan, siempre fallan, es en pensar que son ellos quienes tienen que hacer el proyecto para el otorgamiento de las utilidades. No, no, señores, y dice por ahí varios amigos, ¿no?, que los ubican, el patrón pone el pastel, el patrón pone el pastel, pensemos en este pastel metafóricamente como el 10%, y la comisión mixta de la participación de los trabajadores en las utilidades define el tamaño de las rebanadas. Es nuestra obligación como patrones observar, generar, motivar, dar las facilidades para que se conformen estas comisiones. Una comisión con representación patronal y con representación obrera. Un ente diferente a mi toma de decisiones y también diferente a la de los trabajadores. Representantes, tú pones a dos, yo pongo a dos y estos dos van a determinar, estos entre los cuatro, van a determinar no cuál es mi utilidad, ¿no? Esa ya se la declaré incluso a Hacienda, sino cuánto le toca a cada quien. Esta comisión, que no existe, no puede tener una sanción, y aunque exista, entendamos entonces que la necesidad de que esta comisión se conforme es del patrón, es él quien va a tener el problema, es como patrones, nuestra obligación que se conformen, o sea, no tiene que venir el trabajador a decirme, oye, que la comisión no, yo tengo que decir, a ver, señor, se va a formar, si no es que lo hizo el sindicato. Entonces, alguien representa al patrón, alguien representa a los trabajadores, yo les tengo que dar, ya habíamos platicado esto, ya la declaración, ya yo les digo que cómo pueden reclamar, ya tienen cuánto es, y tienen que hacer la dispersión, tienen que hacer un proyecto de dispersión. La ley sigue diciendo que tienen que fijar en un lugar visible. Yo no tengo duda de que mandarlo por correo, si todos mis trabajadores tienen acceso a este medio, pues debe de ser suficiente, pero es mi obligación, si no, no cuenta, y después esto va a tener otro tipo de efectos costosos. Es la comisión entonces quien determina cuándo le toca a cada trabajador después de que yo señalo. Y tengo que asegurarme de que esta comisión fije en un lugar visible, y aquí entiendo que podría suplirse por un método electrónico, si todos tienen acceso, pero si no lo documento, estoy en falta. Y soy eh, reiterativo en estos puntos porque tengo toda la impresión de que estos procesos de PTU se van a revisar, y que cuando se detecte algún incumplimiento en la naturaleza, en el proceso, pues la conclusión sea, pues eso que pagaste, muchas gracias, pero no es PTU porque no cumplió con A, B y C, o con A nada más, solito. Y entonces, gracias por el bono, pero debes la PTU. Y no sé si se obliga a pagar, pero complicaciones va a tener. Entonces, creo que tenemos que ir haciendo este checklist. La comisión mixta, si no tenemos comisión mixta, ya andamos mal, es quien va a tener que determinar esto. Para que ellos lo puedan determinar, yo como patrón tengo que hacerles llegar, tengo que entregarles, tengo que asegurarme de que tengan acceso a las nóminas, listas de raya, listas de asistencia, de incapacidades, no a toda mi contabilidad, pero sí a lo necesario para que se pueda hacer esta determinación. No basta con la intención, tengo que documentar que se los entregué, porque cuando me vengan a revisar, mi afirmación no me va a hacer, no me va a eximir, no me va a librar de una sanción colegiada entre varias instituciones. Entonces tengo que poner a disposición de esta comisión, y aquí sí recomiendo sobre documentar los temas, la información que necesite para que ellos hagan el cálculo, ellos hagan el cálculo, y una vez que llegan a un acuerdo lo fijen en lugares públicos, que puede ser electrónico. Ojo, que esto antes sonaba como algo peligroso, malo, pero creo que hoy podría ser incluso una buena alternativa.
La propia ley nos señala que si los representantes del patrón dicen, no, pues yo pienso que les toca de esta forma y los representantes de los trabajadores opinan de una forma distinta, habrá que convocar, ¿no? Habrá que levantar la mano y será un inspector laboral, un inspector del trabajo quien tome la decisión. Podría sonar absurdo, pero yo estaría mucho más tranquilo de que sea la autoridad quien haga, quien valide mi reparto de tierras. ¿Por qué? Porque ya no es un tema mío como patrón. Yo ya dije que este es lo que toca y repártanselo. Y si ese reparto se hace mal, a pesar de que lo hubiera hecho la comisión, yo no me voy a librar de las repercusiones. Pero si ya, bueno, ahora sí que le dio la bendición a la autoridad laboral a través de su inspector, yo estaría más tranquilo. Antes era un tanto irrelevante porque les digo, un 10% a mí como patrón, pues entre quién se lo repartan, no me hace gran mella, pero hoy con este nuevo tope, ahorita nos centramos en ese tema, pues claro que sí importa. O sea, el dinero que no se entregue, ese excedente, ¿no? Que de pronto nos causa mucha confusión, no excedente, ¿no? Esa cantidad que era parte del 10%, pero que no se entrega y no se entrega porque no hayan venido a cobrarlo, sino que no se entrega porque excede el tope, no se tiene que hacer algo distinto a considerarlo como utilidades del patrón y regresan a la bolsa. Ese es el gran tema con este tope. Lo que me sobre del tope de los 3 meses, yo ahorita lo reafirmamos, los 3 meses no es PTU no repartida, no es PTU, es parte de mi utilidad, regresa a la bolsa del patrón. Bueno, aquí tendremos que estar haciendo el reporte y por supuesto que los trabajadores pueden hacer su observación, pues, oye, yo creo que me toca más, bueno, ahí dice, creo que me toca menos, tienen 15 días a partir de que se documente que se puso no a disposición, sino que se publicó, se colgó, se fijó en algún lugar visible. A partir de que yo tenga documentado esto, y aquí vale la pena un acta, hay que otorgar a los trabajadores 15 días para que revisen si el cálculo está bien o no está bien, y que ese cálculo o esas observaciones sobre el cálculo se remitan a la comisión que de todas todos son mis trabajadores, pero unos representan al patrón y otros a los trabajadores. Son ellos quienes los tienen que resolver. Yo no tengo que estar haciendo recálculos y tampoco tengo que responsabilizarme por la precisión aritmética de cómo se haga, pero sí tengo que documentar que yo cumplí con la parte que me toca. Aquí está la nómina, aquí están los días, aquí están las incidencias, aquí están las incapacidades, aquí está el monto, tú haces el cálculo, se quejaron, si no es conmigo, es contigo, comisión, que en ese momento es algo distinto y es esa comisión la que tiene que resolver, ¿no? Las probables controversias que se hay, también se dan 15 días. Bueno, una vez que hicimos o que permitimos, fomentamos que se hiciera este proceso, algo con lo que estamos, yo creo que hasta encariñados, ¿no? A calcular, es cómo voy a repartir, cuánto le toca a cada quien. Cuando nos habla un cliente, cuando nos habla un cliente y nos dice, oye, ¿cómo le hago aquí con el cálculo? Ya estamos mal, porque la primera respuesta ante la consulta de algún cliente sería, no, tú no lo tendrías que estar haciendo tú. O sea, sí lo puedes validar, o sea, haz uno paralelo, pero no eres tú quien lo va a determinar. Estás convirtiendo la PTU en un bono y nos va a salir más caro. A este 10%, hoy 10%, pues vamos hablando de porcentajes distintos, y hay que dividirlo, pues vamos a que son 100 pesos, entonces lo divido entre dos, ¿no? No tengo dos partes iguales de 50 pesos, y recordando que este es el último, yo creo, vehículo para que se redistribuya la riqueza de una forma distinta, bueno, pues bien, tendría que esto ser congruente. Entonces lo divido en dos y una parte, el 50% del monto, que viene a ser todo del 10%, bueno, se va a repartir con un factor que tiene que ver con los días. Sin importar cuánto ganaste, sin importar cuánto ganó cada trabajador, qué hacía, a qué se dedicaba, con el apartado de eventuales, voy a sacar un factor, voy a sumar todos los días que mis trabajadores laboraron para mí, todos los días que se devengó un salario, sacar un universo. Y ese, obviamente, voy a dividir el monto que tengo, el 50% que tengo por repartir entre esos 9 días para sacar un factor, y ese factor lo voy a multiplicar por cada día que laboró un trabajador con se devengó salario.
y ese va a ser el destino de la mitad de este monto. Si lo pensamos aquí, el 50% de la PTU no tiene que ver con cuánto ganes, con si eres el jefe o eres el trabajador nuevo, ¿no? A lo mejor con el nivel jerárquico de quien se acaba de incorporar. Y entonces en este 50%, si el no director general, ¿no? Pero el que le siga, que tenga derecho, y el nuevo trabajador que va comenzando, trabajaron ambos durante todo el año, les va a tocar exactamente la misma cantidad. Lo mismo, al de más alto rango y al de más bajo rango, con el 50%. El otro 50% tiene que ver y se va a hacer el mismo ejercicio, pero con el salario devengado durante el ejercicio. Eh, es importante aquí que cuando revisemos el cálculo, que lo hagamos, cuando lo revisemos, verifiquemos que no se está haciendo con el último salario multiplicado por los días, sino que de verdad estamos haciendo el cálculo de los salarios que se devengaron. ¿A qué me refiero con esto? Hay que sumar. Y el salario aquí es muy específico, ¿no? Hablamos de la cuota diaria, ¿no? Del sueldo, del salario, del que remunera. No incluye otras gratificaciones y temas distintos. ¿Cuántos días trabajaste que te tuve que, eh, que pagar? Tendría entonces que generar como imaginemos un monto global de cuánto pagué como patrón, como salario, un universo, ¿no? De todo, de la cantidad que pagué como salario. Y esa la voy a dividir entre los trabajadores que tengo o entre los pesos que tengo. Lo voy a multiplicar exactamente igual que con el de los días, de sacar un factor, ¿no? Utilizando como universo el total de salarios que se devengaron y dividido entre la cantidad de dinero que voy a repartir, y así es como voy a repartir el 50%. Esto quiere decir que en este caso, alguien y podemos pensar que trabajó pocos días, pero que ganó mucho, se va a llevar más dinero. No, esto va a suceder si hacemos el cálculo con el último salario multiplicado por todo. Por eso la ley señala devengado. Si alguien ganaba una cantidad importante de dinero, pero trabajó pocos días, en realidad lo que devengó fue su cuota diaria por el número de días que trabajó. No hay que tomar el criterio del salario como elemento, sino del salario devengado, de cuánto le pagué. O sea, cuánto le pagué por el concepto específico eh, de salario. Y esto es como para nivelarlo. Si no hago este ejercicio de sumar todos los salarios de todo el tiempo que trabajó conmigo, voy a hacer un cálculo incorrecto, o la comisión haría un cálculo incorrecto. Pero el trabajador no va a demandar a la comisión, me va a demandar a mí como patrón. Entonces, a pesar de que no es mi obligación hacer este cálculo, pues creo que es conveniente estarlo revisando. Entonces, ese es el gran tema. Hay muchos ejercicios, muchas variables, muchas circunstancias que nos causan duda, pero en términos generales, 50% por los días que se trabajaron y otro 50% por el salario que se devengó, no por cuánto gano, sino por cuánto gané, no por cuál es mi salario hoy, sino por cuánto me pagaron, ¿no? Como para hacerlo un poco más eh, equitativo. Bueno, y una vez que tengo esto, y es en términos muy generales, como consecuencia de la reforma de subcontratación, que esto no tenía nada que ver, se añade una disposición, no se añade una fracción a una disposición, que después de todo este ejercicio casi artesanal, si se dan cuenta, solo tiene como objetivo el que esto sea equitativo, el que se distribuya la riqueza de una forma distinta y que además el patrón no tenga interés ni injerencia en, en meter la mano para hacer un cálculo, porque pues me da igual, yo voy a dar mi 10%, o sea, de las utilidades que tengo voy a dar el 10%. Si se reparte entre 5 o entre 1000, me da igual, ¿no? Si alguien se llevó 10 y el otro se llevó uno, bueno, sí, qué malo, qué bien, pero me da igual. Se genera algo, se añade una fracción que nos genera un tope, tal cual es un tope, y nos dice prácticamente que nadie, ¿no? O sea, que el monto de la participación de las utilidades que tendrá como para los trabajadores tendrá como límite
es tan extraño que la Ley Federal del Trabajo señale un límite hacia arriba, o sea, que me digan, no más de esto, cuando en realidad su obligación, su espíritu es señalar el piso. Oye, no menos que esto, tú dale lo que quieras, pero no menos que esto. Y que ahora nos diga, no más que esto. Y bueno, han intentado o han dado varios comunicados diciendo, oye, me refiero al piso, ¿eh? O sea, tú le puedes dar más, ¿sí? Veamos el efecto fiscal. Entonces, bueno, se topa, ¿no? A 3 meses o el promedio de lo que se hubiese recibido por este concepto en los últimos 3 años. Esto, señores, viene a desvalijar, me parece, todos los principios de la PTU. Porque si yo antes de esta reforma te hubiera preguntado, ¿cuánto vas a pagar de PTU? Me hubieran respondido, bueno, pues el 10% de mis utilidades, o sea que si gano 1 millón voy a pagar 100,000, si gano 10 millones voy a pagar 1 millón, el 10%, ¿ok? Si yo te hago esta pregunta hoy, la respuesta no va a ser tan sencilla, va a ser el 10% siempre y cuando no rebase de 3 veces mi nómina. Quiere decir que si yo generé, no pensemos, ¿no? 10 millones de utilidades, mi PTU, mi egreso tendría que ser de 1 millón. Y no sé si se reparte entre 1 o entre 1,000. Bueno, hoy, si mi utilidad fue de 10 millones, yo voy a señalar como 10% 1 millón, pero si solo tengo un trabajador que gana 10,000 pesos, pues la PTU no va a ser de 1 millón, va a ser de 30,000. ¿Por qué? Porque su salario mensual por 3, ese va a ser el tope y entonces los 970,000 pesos regresan a mi bolsa. Claro que tengo interés en que el mundo repartido sea menos. Yo quiero ganar dinero, por eso soy empresario, por eso hago negocios. Y ahora, con este tope en donde sí se modifica, ya no es el 10% sí o sí, que es el 10% siempre y cuando no rebase 3 veces mi nómina mensual, ¿no? De puro salario. Claro que no quiero tener más trabajadores. Cuando le aumente 1 peso el salario a cada trabajador o contratar a alguien más, voy a saber que mi utilidad, de que el dinero que me llevo a la bolsa es menos porque incrementa el costo de la PTU para mí. Esto desconfigura completamente. He estado escuchando, ¿no?, algunos comentarios sobre que se ha incrementado, qué bueno que se ha incrementado. Yo lo veo complicado. Hoy creo que llegamos a que el tema de PTU pues es algo discrecional. Yo puedo decidir cuánto, cuánto pago. Vamos. Bueno, ya será tema de un análisis un tanto más profundo, no los abordo yo. Bueno, ¿qué pasa si no pago la PTU, si no hago estos procedimientos? Pues traigo aquí una multa, ¿no? Una multa específica que va de 250, aquí sí UMAS, ¿no? Aquí sí no hay que pelearnos con que sean hasta las 5,000 UMAS, ¿no? Si no cumplo con estas disposiciones. No es poco de dinero, no traigo el dato, ¿no? Pero deben ser como desde los que 14,000, ¿no? Hasta los 200,000, bueno, una cantidad importante. Ya recuerden que la autoridad puede definir si las multas, ¿no?, económicas se aplican por el multiplicado por el número de trabajadores que se vieron afectados por la ocasión, por la circunstancia, no son baratas. Pero creo que lo que tendríamos que estar atendiendo con más urgencia, porque aquí sí no hay gran campo de negociación y para cuando estamos negociando ya vamos perdiendo, es que es uno de los pocos conceptos que en automático activan el derecho del trabajador para emplazarnos a huelga. Y hoy yo veo como vulnerable la posición del patrón ante una reclamación de este tipo, porque hay muchas cosas que se podrían interpretar de diferente forma y las huelgas que yo pensaría que muchos profesionistas jóvenes las han eh, observado de lejos, ¿no? Porque dejó de ser un vehículo para proteger los derechos del trabajador por mucho tiempo. Con la reforma del 2019 vamos acostumbrándonos, vamos eh, pues entrenándonos, capacitándonos para atender temas relacionados con huelga porque vamos a ser muy propensos. Y uno de los motivos, así de forma específica, casado, es el tema de la PTU para el emplazamiento a huelga, pues que este es sobre qué monto voy a calcular mi PTU, cuánto le tengo que dar.
Y aquí es importante que sepamos que desde la Constitución y se reafirma la Ley Federal del Trabajo, no dice cuánto te llevaste a la bolsa, dice la renta, la utilidad que en términos fiscales se determinó. Y la ley es muy clara en ese sentido al señalar que el impuesto sobre la renta se causa de forma anual, aunque hagamos abonos, ¿no? Aunque hagamos pagos provisionales a cuenta de tal, eh, es anual, ¿no? Es anual porque el último día del ejercicio mi resultado se podría voltear. Yo podría traer 10 millones de ganancia y el último día de diciembre pues, convertirlo en 10 millones de pérdida o viceversa. Entonces estamos hablando de un tema anual. Cuando, como es un tema fiscal y la utilidad que voy a repartir tiene que ver con la que le reporto al fisco, pero estamos hablando de un tema laboral, o sea, del dinero que el patrón se lleva a la bolsa, hay aquí una confusión y a veces se nos va. Yo tengo que repartir el 10% de lo que gané. Oye, patrón, pero es que tú tuviste algunos ingresos que yo te exento, pero no quiere decir que no te los hayas llevado a la bolsa. Entonces, súmale los ingresos que están exentos. ¿En serio? Sí, 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 en serio, porque están exentos para efectos fiscales, pero eso no quiere decir que seas menos rico. Súmalos. Aguas, aguas porque lo traen. Pero también de regreso oye, pero ¿te acuerdas que en algún 2014 se te ocurrió que la nómina no era totalmente deducible, ¿no? Sino más o menos la mitad? Sí, pues sí lo gasté, ese dinero no lo tengo. Ah, bueno, pues entonces réstaselo. Para calcular la utilidad sobre la que voy sí, a determinar el 10%, no tengo que apegarme estrictamente al resultado fiscal. Teóricamente tendrá que estarle sumando los ingresos exentos, ese es un tema fiscal, pero también restando los no deducibles. Y si bien la ley es muy específica y se refiere exclusivamente a esta parte de la nómina que alguien decidió que no era deducible, y bueno, pues no era deducible, ¿no? Para efectos de contribuir, de tributar, pero para compartir mi utilidad, pues, claro que sí, pues si la pagué, entonces habrá que restarla. Yo creo que tendríamos que estar analizando si todos mis gastos financieramente, todos los gastos financieros que hice, todos los gastos que hice calificados como no deducibles, tendría que estarlos restando. Yo no traigo ese dinero en la bolsa, o sea, ¿qué voy a participar si ese dinero no tengo? O sea, podría llegar al absurdo de estar generando un pasivo para compartir la utilidad que no genere. Habrá que ser certeros en el cálculo y entonces separar, porque así se define el resultado fiscal del resultado financiero. Teóricamente, creo que la que se tiene que participar es la utilidad real, el dinero que sí me llevo a la bolsa, y entonces los no deducibles, pues sí, son disminuibles, ¿no? De resultado para PTU, porque también, y creo que en el SAT, en la guía hacen énfasis en esto, dicen los ingresos que estén exentos no están exentos para el trabajador, o sea, si te llevas ese dinero, pues sí, pues, entonces para mí está bueno el tema. Bueno, y finalmente, IMSS e Infonavit, aquí lo que hacemos es que pagamos cuotas obrero-patronales sobre la base de un salario base de cotización. Hay elementos que se integran y elementos que no se integran. Claramente, la participación de los trabajadores en las utilidades está fuera, ¿no? Está fuera del salario base de cotización. Pero recordemos que este artículo 27 que nos define qué podríamos estar dejando fuera, habla de manera muy clara sobre la naturaleza de los conceptos y no solamente sobre el nombre que les dimos, o sea, no es cómo se llama el concepto, sino cuál es la naturaleza. Y aquí, al igual que en el momento en el que utilizamos la PTU para disminuirla de nuestra, no deducirla, sino disminuirla, tendríamos que estar verificando que ante los ojos de la autoridad esto atienda a la naturaleza. ¿Por qué lo señalo? Bueno, hay muchas empresas que con la mejor de las intenciones generan un concepto de anticipo de utilidades. Muy bien, qué bueno, ¿no? Pero si esto no coincide ante la visión de la autoridad, esto no corresponde y para que corresponda tiene que cumplir con este proceso que hemos visto de manera eh, muy general. Podría estarse señalando que no se cumple con la naturaleza y
y por lo tanto este monto no es PTU, ese es el principal riesgo yo siento ahorita. No es PTU, sino que es un bono y que además de que laboralmente sigo debiendo la PTU, el efecto fiscal sea contrario. O sea, que por no cumplir con cada uno de estos pasos, ¿no? De estos temas protocolarios necesarios, pues no sé si necesarios, para el efecto, sí, para poder tener la tranquilidad de estar cumpliendo, se podrán convertir en un tema. Y entonces, pues bueno, ¿no? Habrá que estar revisando. Hasta hace poco tiempo, sí, el dinero que yo etiquetaba y pagaba a mis trabajadores como PTU coincidía con lo que normalmente hubiera dado el resultado anual, era suficiente. Hoy creo eh, que este conjunto de autoridades tiene la intención de que ante la falta de alguno de los procedimientos protocolarios de todas esas instrucciones, se califique como un monto distinto a PTU y entonces tengamos que estarlo integrando al salario base de cotización, generando una base distinta para impuestos locales y debiendo, ¿no? Debiendo la PTU. Pues bueno, señores, así están las cosas, ¿no? En términos muy generales, por aquí es por donde andamos. La PTU es un tema de verdad que apasionante, podrá gustarnos o no gustarnos, pero es interesante y en el fondo me parece que bien intencionado. Una distribución diferente de la riqueza no nos viene mal, sobre todo en un país, ¿no? En un país como el nuestro, donde tenemos un porcentaje importante de pobreza extrema, pero también tenemos a alguien que fue la persona más rica del mundo en algún momento, la mejor golfista, el mejor corredor de Fórmula 1, el mejor velocista. Está raro, ¿no? Eh, aplanadita el tema, pero bueno, no sé si es el camino. Pues señor, yo agradezco la atención, por supuesto, agradezco al contribuyente, ¿no? Siempre nos ayuda con estos temas y atento y reitero dudas, correcciones, ¿no? Reclamos, etcétera, eh, con todo el gusto del mundo. Así es, contador, gracias. Vamos, si quiere, pasamos ahora a las preguntas que nos hicieron Claro. nuestra audiencia, tanto en Facebook como en YouTube. Mónica Durón pregunta, ¿qué pasa cuando los trabajadores son pocos y la PTU es muy alta, considerando 3 meses como tope? Sí, regresa a la bolsa del patrón. O sea, no es PTU por repartir, no es PTU pendiente de entregar el excedente de los 3 meses de sueldo cuando esto aplique, simplemente no es PTU, es dinero del patrón. Alma San Martín, ¿qué pasa o qué pasa cuando es solo un trabajador? No, exactamente lo mismo. O sea, podría ser que antes, ¿no? Antes de esta modificación, pues ese trabajador se hacía millonario. Y hay varias anécdotas ahí con alguna parte del sector financiero en donde pues se declaró alguna utilidad, se tuvo que repartir y algún trabajador no reconocido por lo general se hacía millonario. Hoy eso no pasa. Si solo tengo un trabajador, el riesgo más grande que hay es pagarle 3 veces su salario mensual, a menos que antes hubiera recibido utilidades más grandes por el mismo patrón y entonces habrá que sacar el promedio, pero yo te diría que en la generalidad, si tengo un solo trabajador, puedo anticipar que no importa cuánto gane, siempre que sea más, mi costo va a ser 3 meses el salario nominal del trabajador. Auxiliar administrativo pregunta, ¿qué pasa cuando el colaborador se dio de baja el año anterior y reingresa este año? ¿Se debe pagar aunque no reclame la PTU? Sí, 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 aquí y lo mencionábamos, los derechos del trabajador son irrenunciables. Solamente que en este caso, en el de la PTU, hasta antes del tope, ahí sí me iba a sobrar, ¿no? Y ahí sí tenía que responder esta cantidad que te sobra, o sea, que corresponde al 10% de tus utilidades, pero que no se le entregó a algún trabajador, que es, bueno, pues es un remanente para repartir en el año siguiente, se sumaría al año siguiente. Hoy difícilmente eso va a suceder. Eh, yo aquí recomendaría que se instaure un proceso para documentar, porque quien tiene que comprobar que cumplió con sus obligaciones es el patrón. O sea, el trabajador puede decir, pues es que no me dijeron, ¿no? Entonces, habrá que generar ahí un proceso. Y esto
viene a traer otro tema a colación. Yo no puedo estar generando un proceso de prevención una vez que ya se fue el trabajador. O sea, esto lo debí de hacer desde el principio y decir, oye, si tú terminas, ¿no? En algún proceso entre un ejercicio y otro, el pago de las utilidades se hace de esta forma, entonces te comprometes, ¿no? A revisar, etcétera. Pero con prevención de otra forma, genero ahí una ventana de vulnerabilidad con con estos temas. Sí. Em, Angie AC pregunta, ¿qué pasa cuando el patrón no paga la PTU cuando sí tuvo utilidades? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entendamos que si esta es una reclamación como trabajador, y lo mencionábamos al principio, si ya pasaron 15 días después de que mi patrón, y yo tendría que saber si es persona moral o física, debió de presentar su declaración y no me la ha entregado, ya está mal, ¿no? No esperemos. Si se vence, ¿no? Este periodo y no me la da, pues me puedo acercar a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Trabajador para iniciar un proceso de conciliación. Tengo un año para reclamar como una omisión del patrón. Y aquí la recomendación sería, si mi patrón es persona moral y vas a saber que tu patrón es persona moral porque no tiene un nombre, ¿no? Sino una razón social, y hoy no tienes acceso o informes sobre la declaración, no te van a pagar. O lo que te van a pagar no se califica como. Patricia Jurado, no, Marta Trejo antes. Tengo trabajadores a los que al momento de la contratación se les dio contrato por tiempo indefinido, pero trabajaron menos de 60 días en el ejercicio. ¿Tienen derecho a recibir PTU? Sí, sí, sí. Aquí la calificación de eventual se da solo cuando se justifica. O sea, yo puedo contratar a un trabajador con calidad de eventual si hay algún tema que lo amerite, ¿no? Por ejemplo, un ciclo escolar, una temporada vacacional, un proyecto especial, la suplencia de algún colaborador por una incapacidad. Eh, pero los contratos laborales, ante la falta de esos elementos, siempre se van a calificar como indeterminados. Y yo puedo contratar a alguien por tiempo indeterminado y que trabaje un día, y por ese día tengo que hacer el cálculo de la PTU, o sea, desde uno. Patricia Jurado pregunta, ¿qué pasa con la PTU en las sociedades civiles? Ok, aquí hay una especificación particular. Y si bien las asociaciones civiles, por su naturaleza, no tendrían que estar generando una PTU, hay una disposición que habla sobre una especie de PTU garantizada que corresponde a un mes de salario, que ahí ya tiene un tope per se. Cuando un ente de este tipo tiene la necesidad de hacer un pago de PTU, antes no, pero hoy vamos a prender un foco rojo porque probablemente estemos hablando de un remanente distribuible que podrá descalificarnos, ¿no? De la naturaleza que tenemos. La respuesta en concreto es, se da un mes, ¿no? Pero agua porque si contablemente traigo un excedente que podría calificarse en términos normales como utilidad y en términos particulares como un remanente distribuible, ando llamando la atención, ¿no? O sea, traigo otro tema ahí de fondo. Y hace pregunta, ¿una personalidad con régimen de honorarios está obligado a pagar PTU? Si tienes empleados, sí. Si tienes trabajadores, sí. Ok, y dice una persona, bueno, ya es la misma pregunta. Bueno, Víctor Manuel Arteaga Mendoza, ¿las personas físicas con actividad empresarial que tienen trabajadores obligan a pagar el reparto de utilidades? ¿O es similar también? Sí. Sí, sí. Ok, lo mismo, Josefina González. Córdoba Rendón, por ahí había algo de aquellas empresas que obtuvieran una utilidad menor a 300,000 Sí, que no están obligadas a pagar PTU. sí, exactamente. Ahí hay una disposición. Se marca la ley y la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de determinar cuál es el monto, y les comentaba que es 300,000 desde hace mucho. Yo creo que ahorita debería de llegar a 500, ¿no? Al menos. Pero sí, si tu capital es menor a 300,000, no hay que pagar PTU. O sea, te exime la ley de compartir las utilidades.
Ok. Josefina González Gándara, ¿lo del capital es nada más para empresas o también para personas con actividad empresarial? ¿Se refiere? No hay capital en las personas físicas, es solo para personas morales, pero ahí ahorita que me dices, creo que hay toda la razón de poder determinar algún equivalente, pero sí, así está la norma. Carlos Aguilar, si el director y el gerente están en la nómina, ¿aún así no tienen derecho a la PTU? Solo uno, solo una persona dentro de toda la empresa no va a recibir PTU, quien no esté subordinado. Si tienes un jefe, si estás obligado a darle, a obedecer a alguien que es un trabajador, tienes derecho a PTU. O sea, no puede haber dos directores generales, dos gerentes generales, 10 gerentes generales. El que no tenga jefe, ese es el único que no tendría derecho a la PTU. Cualquier otro, aunque se llame director general mundial, si alguien le da órdenes y le reporta a alguien, tiene derecho a que se le participe. Y Víctor Manuel Cota Moreno, ¿qué se hace con el remanente? Ok, cuando hay un remanente y para que en esta situación haya un verdadero remanente, solamente cuando se determinó que alguien tenía derecho, se calculó, se separó el dinero y no vino a cobrarlo. El remanente que resulta de aplicar el tope de los 3 meses no es remanente, no es PTU, es tu utilidad, regresa a la bolsa del patrón. Perfecto. Francisco Salazar, si los trabajadores eventuales no tienen derecho a PTU, sus días trabajados y salarios devengados tampoco se deben de considerar para el factor día y para el factor peso. Sí, sí, totalmente. Y tenía mucho sentido cuando hablábamos de una PTU sin el tope, ¿no? Hoy sí no se tiene que considerar, no lo voy a separar. Anteriormente, hasta antes de este tope, yo me tenía que gastar el 10% de mis utilidades. O sea, se los tenía que dar o señalar a quién le correspondían y no había venido por ellos. Hoy, lo que no me corresponda otorgar por la aplicación del tope no es PTU por repartir, es mi utilidad. De ahí que yo haya sido incisivo con señalar que se despega, ¿no?, del espíritu de la normatividad legal. No es tan a favor del trabajador como debería. Javier Vázquez, ¿qué se hace con la PTU que no se reparte en el ejercicio? Sí, yo supongo que tiene que ver con lo mismo. Anteriormente, si ya la había terminado y se había asignado a alguien, se quedaba como PTU por repartir y se sumaba al ejercicio siguiente. Hoy que estos, no excedentes, sino que esta cantidad que entraba en el 10%, pero que no le toca a nadie por el tope, no es PTU, es dinero que el patrón se va a llevar a la bolsa. Regresa a su bolsa, o siempre estuvo ahí. Pues. Ok. Alejandro Sánchez Gutiérrez, buenas tardes. Si un director general o gerente general recibe instrucciones de un consejo de administración de la empresa o director corporativo general, ¿sí tiene derecho a recibir PTU? Si el director corporativo general es trabajador, no. Si no es trabajador, más bien, si el de quien recibe órdenes es trabajador, sí tiene derecho a PTU. Si no es trabajador, no. Él sería el pináculo, ¿no? O sea, la punta de la escala jerárquica, quien no recibe instrucciones de otro trabajador. Josefina González Gándara, ¿qué pasa si no se ha repartido PTU en varios años y se paga en este ejercicio si se paga en este ejercicio lo que corresponde a cada año? ¿O solo en este año se toma en cuenta el tope? Ok, si no pagué utilidades durante varios años aquí y está interesante porque hay un tipo de prescripción para las obligaciones fiscales y esta no es una obligación fiscal. Tiene consecuencias fiscales, pero no es una obligación fiscal, es una obligación laboral. Y hay quien podría interpretar que después de un año de no haber sido reclamadas, se extingue la obligación. Y me parece que ahora que vamos a estar más involucrados con pues, las relaciones laborales colectivas, habrá que estarlo atendiendo. Habrá que revisar, y este es uno de esos casos particulares. Oye, pues, pero la determiné porque presenté una declaración anual y ahí señalé, si tuve utilidad, tuve que haber señalado cuánto era lo que iba a participar, porque me hice deducible, ¿no?, los salarios de mis trabajadores. Puede ser que alguno de los factores no esté, pero la recomendación de forma general es que en este momento una regularización espontánea es buena idea.
pero habrá que atender, ¿no? A lo mejor el consejo ya, ahora sí que cara a cara sería ni le muevas, ¿no? Ahí sí que habría que tener más elementos. Liz M pregunta, si el patrón decide dar toda la PTU sin considerar los límites, ¿se puede? Sí, no, nadie te impide que regreses tu dinero, ¿no? No se impide. Y ahí la Secretaría se ha manifestado en varias ocasiones señalando esto, ¿no? Que hablan de un piso y no de un tope, que tú puedes dar lo que quieras, ¿no? Siempre que entre dentro del 10%. Pero las autoridades, tanto el SAT como el Seguro Social y en consecuencia el Infonavit, tendrían facultades para hacer el cálculo y decir, esto que rebasa de los 3 meses de salario no corresponde a tu obligación de pagar una PTU y por lo tanto es un ingreso y habrá que grabarlo. No diría que no se puede y que no se haga, pero creo que tendríamos que estarlo documentando de una forma correcta. Y aquí algo que favorecería serían obligaciones contractuales, ¿no? Si hay relaciones colectivas, en un contrato colectivo y si no en el particular, para yo mismo obligar a entregar el 10% de lo que resulta o el porcentaje que señale la comisión y con eso tendrá más elementos. O sea, podríamos vernos en el absurdo de que por querer entregar una cantidad que normalmente se entrega o que consideramos que es la justa, generar una carga fiscal. En muchas de las empresas que tienen una vida sindical activa, esa ha sido la decisión. Yo voy a seguir dando el 10 y asumo, ¿no? Y yo no tengo conocimiento y pues ignorancia de mi parte del resultado de las revisiones en este sentido. Entonces creo que dar más nunca nos va a salvar. Consuelo Zúñiga, de los 3 salarios son netos, creo que se refiere a los 3 meses, ¿son netos el pago o se descuenta el impuesto? Neto es el nominal, por lo que te hayan contratado, Ujú. 3 meses. Y el remanente, también la misma persona, el remanente de la PTU del patrón, ¿cómo los puede retirar y si se paga impuesto? Eh, Ya pagó impuesto, porque acuérdense que no se deduce la PTU, se reduce, pero como que con un ejercicio de, de traslape. La PTU en realidad hoy es lo que pagues, a pesar de que en la declaración anual hubiéramos tenido que señalar si se hacía el cálculo por el 10% y el monto que vamos, que señalamos en la anual, pues no va a coincidir obviamente con el timbrado vamos a hacer porque podría ser una cantidad menor. No tengo que hacer nada, esa es mi utilidad y ya, o sea, no es que regrese, en realidad es que nunca se fue, está en la bolsa del patrón y debió pagar impuestos en el anual, ¿no? Ya después lo restas, pero en realidad no modifica. Juan Antonio Hernández Martínez, es la primera vez que se pagará PTU en la empresa. Mi duda es, como no tengo historial de años anteriores, ¿cómo tomo el tope de los 3 meses que menciona? Ok, como no tuviste utilidad en años pasados, el promedio va a ser cero y entonces tu tope sería el de 3 meses de salario nominal. Ma- María Teresa Romero Oliva, ¿el monto del capital es el contable? Sí, el exhibido sí. Armando Martínez, ¿el capital debe aplicar para personas morales y físicas? ¿Es capital de trabajo, no capital social? Sí, debería de aplicar en ambos casos, ¿no? En la práctica eh, es más inclinado hacia personas morales, pero yo coincido con la duda y creo que más que duda es un señalamiento y en el que yo coincido. Ha sido complejo argumentar este beneficio o esta exención en personas físicas, pero también ha sido poco revisado. Entonces estamos por descubrir varias cosas, pero esa es una pregunta planteada interesante. Y Héctor, probablemente yo no tenga la respuesta específica. La regla es personas morales, las personas físicas pues no tienen como tal un capital señalado, aunque entiendo perfecto que se refiere a capital de trabajo, pero ¿dónde lo documento, no? Estaría hablando de mi patrimonio y no de mi capital. claro. Héctor Guillermo Jesús, si en el supuesto de que suplantase mis datos para crear una empresa, ¿cómo me eximo de los pagos correspondientes? No, quién sabe. Liz M, ¿cómo se registra entonces lo que queda y qué regresa a la empresa?
Sí, no, no regresa, nunca se fue, ¿no? Y esa es mi utilidad. Hoy lo que tenemos que hacer, por eso insisten en que no es un tema fiscal, el monto del 10% ya no es más que una referencia, o sea, no es más que una referencia. Lo que pago de PTU va a ser lo que efectivamente se entrega a los trabajadores considerando ese tope de de 3 meses de salario. El resto, ya dejemos de verlo como PTU, ese es mi dinero, siempre fue mi dinero y ya pagué el impuesto. O sea, incluso ya la pagué por el que voy a repartir en la PTU, porque no se deduce, lo voy rezando, pero del ejercicio que sigue. O sea, por eso ese dinero lo agarro ya. Bueno, dice, si existen dos patrones de manera simultánea, los dos patrones están obligados a pagar la PTU. Sí, por supuesto que sí. Aquí lo único que habrá que observar es en el momento en el que el trabajador tuviera que hacer una declaración anual por tener dos patrones, pues la exención de la PTU es solo una, ¿no? No es de dos. Susana RS, ¿es válido presentar una complementaria de declaración anual para ajustar la PTU por pagar con el tope cálculo en el mes de mayo? Cálculo en el mes de mayo. El dato de la PTU, si bien el aplicativo, ¿no? del chat te permite poner el 10%, si pongo el 10%, pues es muy probable que no lo entregue todo y yo normalmente también tendría la tentación de presentar una complementaria. Al final no es un dato que entre en el cálculo, si es un dato que me podría generar alguna incongruencia. Yo creo que sí la puedes presentar, tienes el derecho de hacerlo, pero al no ser un dato que juegue para el cálculo del ejercicio que presentaste, a mí me parecería innecesario, pero entiendo el punto. O sea, es que la PTU que yo señalo en mi declaración anual del 2022, que es la que acabamos de presentar, si la reparto o no, esas cantidades van a jugar para la que sigue. Y en las que sigue es donde voy a poderme disminuir, ¿no? Lo que sí entregué, y ahí sí tengo que tener cuidado de no disminuirme el 10, sino solo lo que entregué, pero vamos como que un ejercicio adelante, Ok, parece. estamos por terminar ya las últimas preguntas. Gustavo López, si no tengo sindicato y el 80% de mi personal es fuerza de ventas, lo puedo tomar como base de sueldo y adicionar el 20% para topar. Si no hay personal sindicalizado, no hay tope. O sea, sí hay por ahí algunos criterios entre trabajadores de confianza y trabajadores de base, ¿no? Que ya resulta algo un tanto complicado, que no está del todo definido. La ley sigue siendo misa en ese caso y hace una separación de sindicalizados y no. Y entonces puede tener trabajadores de confianza, trabajadores de planta, ¿no? Que tengan contrato definitivo, pero no estén sindicalizados. Y uno de los criterios ha sido trabajadores de planta que no sean de confianza, presumiendo que los trabajadores de confianza tienen salarios más elevados. Aquí es bien importante que esto no lo haga yo, lo haga la comisión mixta, ¿no? Aunque sea bajo mi supervisión y que se generen las actas para no ser yo como patrón quien está haciendo un reparto equivocado. Es parte del tema. Eso le toca a los trabajadores, a mis representantes y a los representantes de los trabajadores. ¿Cómo se paga la PTU en el reciclo, personas físicas? No sé, no, no, ahí te doy las cosas, pero regreso. Perfecto. Nivea, Yo pensaría hoy que igual, ¿eh? O sea, que el tema que tiene el reciclo es una tasa diferenciada, pero que tengo claro aquí, pero no me comprometo porque hay un espacio ahí para deducciones. No, ahí te debo esa respuesta para no caer en contradicciones. ok, estamos ya leyendo la última pregunta. Ninive Itzelina dice, gracias por impartir este tema. Al respecto, tengo una duda con la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, que establece los topes para el pago de las utilidades. Esta hace mención a 3 meses del salario diario del trabajador. Este salario diario, en el caso de trabajadores de confianza, debe ser también establecido por la fracción 2 o es sobre el salario diario real que le corresponde a cada trabajador. Hay que aplicar el tope. Hay que aplicar el tope. O sea, sí, lo más que se podría llevar a alguien por participación en las utilidades, un trabajador de confianza sería 3 meses del salario,
máximo que tuviera un trabajador sindicalizado más el 20%. O sea, sí es primero el tope. Y si no, se lleva todo uno solito, ¿no? Ok, pues con esta pregunta finalizamos este webinar. Han quedado unas preguntas pendientes, pero creo que quizás después podamos enviárselas al contador para que Con nos mucho pueda gusto. apoyar Sí, claro que sí. en responderlas. De verdad le agradecemos al contador Rolando Silva Briceño este espacio que nos brindó, una charla muy amena y con mucha participación, gracias a la gente que se conectó. Nos preguntaban también si podrían ver después este webinar grabado, y sí va a estar en las plataformas, en YouTube y en Facebook del contribuyente. Los pueden buscar así, suscribirse al canal si quieren también para que tengan la información. Y bueno, ya saben que todos los jueves a las 5 de la tarde, en esta colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de México, al cual agradecemos nuevamente el apoyo, pues vamos a tener estos webinars. ¿Algún comentario final que quiera tener, contador? No, agradecer, por supuesto, ¿no? A ti, por supuesto, al contribuyente. La difusión que se da de estos temas es eh, importante, y a la gente que observe, que le destina tiempo de su tiempo, ¿no? Para capacitarse, hacerlo. Y sí reiterar que jamás en contra de derechos laborales estamos en deuda, pero pues hay que tener trabajo, ¿no? Para poder que se cierre el círculo. Agradecer, por supuesto, ¿no? Y desear buen resto de semana. Ya vamos de salida. Muchas gracias. Es correcto, pues muchas gracias a ustedes por conectarse. Nos esperamos conectar el próximo jueves y estar pendientes de nuestro boletín fiscal, El Fiscoanalista, lo del contenido que generamos en El Contribuyente, nuestras redes sociales, el canal de YouTube, Facebook, Twitter, y bueno, ya saben dónde estamos en El Contribuyente. Les agradecemos que se conecten y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto, gracias. El contribuyente. Somos una plataforma de referencia a ciudadanos fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. External es la plataforma de gestión integral de proveedores de servicios especializados más confiable del mercado. Permite de una manera sencilla y automática asegurar que sus proveedores mantengan en cumplimiento sus obligaciones fiscales y patronales, conforme a lo dispuesto en la nueva reforma de subcontratación laboral. Permite además una recepción ordenada y bien documentada con toda la evidencia de los proyectos y servicios que ha contratado, dejando todo muy bien sustentado y con un repositorio histórico de fácil acceso. Mediante el portal de External, el proveedor carga distintos documentos que avalan el cumplimiento de sus obligaciones ante el SAT, IMSS, Infonavit y la Secretaría del Trabajo. Además, permite cargar la plantilla completa de empleados que trabajarán en la entrega del proyecto o servicio contratado por el cliente. Deberá cargar los documentos que avalan el cumplimiento de sus obligaciones patronales. External revisa automáticamente la autenticidad de los documentos subidos a la plataforma, detectando cualquier anomalía, y realiza distintas validaciones y cruces de información para determinar el nivel de cumplimiento del proveedor, así como detectar cualquier inconsistencia o riesgo, como la aparición del proveedor en listas negras del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera o la desactivación de la clave REPSE. Ante cualquier riesgo detectado, el sistema genera diferentes alertas para las cuales se definen distintas acciones automáticas de atención y resolución. External cuenta también con un sistema de acceso de códigos QR muy fácil de utilizar por su personal de seguridad. El sistema funciona generando códigos QR al personal del proveedor que presenta su llegada a las instalaciones del cliente. El guardia de seguridad revisa con su app el código para darle acceso.
Si el proveedor se encuentra en incumplimiento, los códigos QR se desactivan de manera automática, evitando así que pueda acceder a sus instalaciones. Permite además calificar los servicios recibidos por parte de los proveedores y su personal, brindándoles feedback y, en el caso de incumplimiento de políticas o normas internas, aplicando las acciones pertinentes. Mediante el visualizador de indicadores de External, en un vistazo fácil y rápido, podrá ver la situación de cumplimiento general de todos los proveedores de la empresa, pudiendo entrar al nivel de detalle que necesite para tomar las decisiones necesarias. External le permitirá tener en un solo lugar toda la evidencia en línea del cumplimiento fiscal y laboral de los proveedores y personal externo contratado, así como toda la evidencia histórica del sustento de los proyectos y servicios entregados. Entre los principales beneficios de External se encuentran su facilidad y rapidez para configurar la plataforma, además de una fácil integración con los principales ERPs del mercado, así como con otros sistemas internos que tenga en su empresa. Permita a External ayudarle a automatizar la validación de proveedores. Contáctenos a ventas@external.com. External, la gestión inteligente de cumplimiento de proveedores de servicios especializados.